Buenos días, arquitecto. Hoy voy a presentarle el análisis volumétrico de nuestra iglesia, la mayor de Poitiers. Bueno, primeramente vamos a presentar lo que es la fachada de la iglesia y un poco del concepto histórico de esta. En el concepto histórico puedo decirle que básicamente este, esta construcción de la época románica está basada mucho e influenciada por culturas antiguas, ¿no? Como puede ser la cultura mesopotámica y de alguna manera tiene influencias góticas. Como podemos ver en la parte frontal, está constituido por los diferentes elementos que podemos ver al frente. Tenemos las torres esquineras para flanquear la entrada, tenemos el remate triangular, que es un elemento clásico y también basado mucho del sistema de religión en el cual en esos tiempos prevalecía. Tenemos el vano central, el divisor de la fachada con registros diferentes, tenemos las portadas de arco y tenemos la decoración con arquillos ciegos. Las torres esquineras, que normalmente sirven mayormente fueron elementos de decoración, no son muy estructurales. Como le digo, estos mayormente predominan de la parte cristiana, basada también de la parte gótica, ¿no? Una especie de punteras hacia los costados, los cuales le dan cierta predominancia e imponencia a la estructura. Tenemos el divisor de la fachada con registros diferentes, el cual cada registro de divisor de la fachada es equivalente al número de naves que se encuentran en el interior de la iglesia. Tenemos el remate triangular que está basado en una forma clásica, la cual lleva normalmente imágenes con significado religioso. También tenemos el vano central, que la única función básicamente de esto es que cuando había gente en el interior, este vano central era el encargado de que se podía abrir para que ingrese luz al interior. Tenemos la decoración con arquillos ciegos, que su función principal era cada vez que había un espacio arquitectónico entre una columna y un arco, bueno, los arquillos ciegos básicamente se encargaban de decorar ese espacio y rellenarlo para que no quede como un simple plano. Tenemos las portadas de arcos que como elemento estructural sirve para delimitar y soportar mucho la estructura. En el análisis volumétrico. En el análisis volumétrico vamos a analizar mayormente la función que hay dentro de la iglesia. Tenemos la bóveda de cañón, que también la hemos visto en culturas antiguas, como en la cultura egipcia. Tenemos la columna adosada, que es un elemento estructural tanto como el arco de cajón. La columna adosada básicamente es la que se encarga de soportar los pesos de la estructura. Tenemos, tenemos el arco de medio punto, que es el elemento estructural principal, porque normalmente vemos que la mayor parte de la iglesia y durante todo el recorrido de esta, lo que predomina es el arco de medio punto, ya que por la forma que tiene, podemos ver que puede soportar el peso del techo y tanto el peso de la estructura en sí. En este análisis podemos ver la mucha influencia que tuvo la religión cristiana en la construcción de estas iglesias, la forma en cómo está construida, la forma en cómo está hecha los planos, de manera en forma de una cruz, simulando de alguna manera al cristianismo, a la cruz de Jesús que todos nosotros ya sabemos. También podemos ver los diferentes tonos de colores que se utilizan en estas iglesias, las paletas de colores, pero eso lo tocaré un poco más adelante. El estilo románico fue un estilo muy artístico que prevaleció básicamente en los siglos XI y XII y a primeros años del siglo XIII. Análisis de la fachada. En el análisis de la fachada, anteriormente no lo toqué porque ahora vamos a tocar más los elementos simbólicos de esta fachada.
En esta fachada podemos ver elementos y situaciones bíblicas, religiosas de lo que se ha vivido durante esos tiempos y lo que prevalecía y la importancia que tenía estos elementos en la cultura de esos tiempos, que se imponía o era, depende de la creencia de las personas. Podemos ver a los apóstoles, podemos ver citas bíblicas, podemos ver santos esculpidos en la fachada, modo de guardianes, ángeles, que todos sabemos que es muy importante en la cultura del catolicismo y cristianismo. Análisis de la forma, como dije antes, prevalece la forma de la cruz, ¿no? La forma de la cruz tratando de adaptarla a un plano para que así podamos, si lo vemos desde una vista superior, se pueda ver así y el recorrido interno también podamos ver, podamos sentir esa forma durante el recorrido. En la forma de las cruces se decía que había dos lados, uno para los pecados y otro para la salvación. También así se explicaba de alguna manera en la que en el fondo de la iglesia era se permitía más el ingreso de luz, ya que era como que las personas al ingresar al interior de la iglesia, al principio era más oscuro. ¿Por qué? Esto tenía una razón. Estos entraban y era más oscuro simulando que las personas llegaban de las tinieblas. Y al llegar al altar era como una llegada a la salvación. Es por eso que el ingreso de luz se da principalmente en la parte del fondo de la iglesia. Con el arco de medio punto del romano. Las fuerzas del muro sobre el vano no gravitan sobre el dintel. ¿Esto qué quiere decir? La forma que más predominó durante estos tiempos al tener la forma del arco y no el dintel, se quitaba la carga sobre ese dintel. Aparte que usar el arco era mucho más estético, era más amplio y aguantaba mejor las cargas, ¿no? Las formas que predominaban en estas estructuras mayormente eran formas circulares, triangulares y cuadradas y rectangulares, por el mismo hecho de la forma de la iglesia. En simbolismo, incluso acá tengo tres palabras que ha predominado durante toda nuestra investigación, ¿no? Penumbra, pecado y tinieblas. Sobre lo que le acabo de explicar sobre cómo es el ingreso a la iglesia que simboliza penumbras y al llegar al fondo simboliza la salvación, como una mirada a Cristo en esos tiempos. Ya. Y muy obstante de la fachada que simboliza mucho al cristianismo, en el interior tenemos la gran relevancia sobre la religión sobre esta fachada. Podemos ver frescos sobre el milagro de Jesús, imágenes de María, imágenes de la familia junta, María, Pedro y Jesús. Hemos visto también, analizado la paleta de colores que se encuentra dentro de la iglesia. Hemos podido que prevalecen los colores rojos, azules, tonalidades de mostaza, marrón y color beige blanco en sus variaciones. Sin alguna duda, lo más impactante de la iglesia es la gran fachada, un elemento que queda enmarcado por por dos enormes pilastras, fruto de diversas columnas adosadas. En el interior también podemos ver la predominancia de las columnas adosadas. También podemos ver las paletas de colores y cómo en estas columnas adosadas se presentaban muchos los simbolismos cristianos, como era la cruz, algunos frescos de pinturas en las columnas adosadas que eran elementos estructurales muy principales para la iglesia. Ese es el piso inferior de la fachada, mientras que en el siguiente aparece un friso doble con arquerías de menor tamaño que forman resinas para distintas esculturas. Eso quiere decir que esta fachada estaba constituida también por dos partes. El friso inferior, que era la parte más estructural, que también tenía
figuras cristianas, y teníamos el friso superior. En el friso superior podemos ver básicamente todo el simbolismo de la fachada, ¿no? Podemos ver todo el simbolismo, las imágenes cristianas, citas bíblicas, elementos religiosos, y en el friso inferior podemos ver el ingreso de gente con los arcos, el arco para dar ingreso a la gente hacia dentro de la iglesia, y los arquillos ciegos. La intensa mayoría del pueblo en estos tiempos era analfabeto, y por lo tanto los relieves eran parte del acontecimiento para hacer entender a la gente sobre el cristianismo. Hagamos de cuenta que en esos tiempos básicamente no, la gente, la educación era muy pobre. Entonces, la única manera que había de explicar a esas personas sobre el cristianismo, sobre las creencias y la religión que se quería imponer en esos tiempos, eran las imágenes y los elementos de imágenes que habían adentro de la iglesia, ¿no? Digamos que las personas podrían ir por el exterior de la fachada, y con las imágenes de esculturas, tanto la forma de la iglesia, se podía dar explicación de los acontecimientos bíblicos que pasaban. Al interior, los frescos mayólicas podrían expresar también el simbolismo de lo que tuvo esta religión para la gente en esa época. Los padres, arquitectos, eran los encargados de tratar de expresar este simbolismo hacia la gente que en esos tiempos la educación era escasa. Ya. Notre Dame es una de las primeras muestras de fachadas con tres pórticos muy abocinados y antiguos, algo que también sería adaptado en templos góticos de las décadas y siglos posteriores. Eh, Hay estructuras góticas que llegaron a ser basadas mucho en, en este tipo de construcciones, ¿no? Cogieron mucha referencia de esto.